Tessa Quinn estaba parada frente al restaurante de lujo, con las manos temblorosas mientras sostenía la mano de su hijo de 3 años. Oliver llevaba puesta su camiseta favorita de Batman, con el pelo rizado aún húmedo por el baño que ella le había dado una hora antes. Había intentado explicarle que mamá tenía una cena especial esa noche, pero Oliver se había aferrado a su pierna y había llorado hasta que ella no pudo soportarlo más. La niñera había llamado en el último momento. Un virus estomacal le había escrito en un mensaje, y Tessa no tenía ningún plan B. Su madre vivía a 3 estados de distancia. Aún no tenía amigos íntimos en la ciudad, y la aplicación de citas a la que se había unido a regañadientes decía específicamente que se trataba de una cena a las 7 en Carmelos, uno de los restaurantes italianos más elegantes de la ciudad. Tessa sacó su teléfono y escribió un mensaje al hombre con el que se iba a encontrar. Marco Santoro, 42 años. Su perfil era escaso en detalles, solo decía que trabajaba en el negocio familiar. Llevaban 2 semanas enviándose mensajes y él parecía paciente y atento, pero ahora ella estaba a punto de arruinar lo que probablemente era su única oportunidad de tener una velada adulta normal en meses. Lo siento mucho, pero tengo que cancelar. Emergencia con la niñera. Siento mucho avisar con tan poca antelación. Pulsó enviar y estaba a punto de darse la vuelta y dirigirse a casa cuando su teléfono sonó inmediatamente. Era él. Hola, respondió Tessa nerviosa. Tessa, soy Marco. Acabo de recibir tu mensaje. ¿Dónde estás? Estoy fuera del restaurante, pero tengo que irme a casa. Mi niñera ha llamado para decir que está enferma. ¿Estás con tu hijo?, preguntó Marco con voz tranquila y sin juzgarla. Sí, admitió Tessa. Sé que esto es completamente inapropiado para una primera cita, y debería haber cancelado antes, pero estaba intentando encontrar una solución. Tráelo, la interrumpió Marco en voz baja. ¿Qué? Trae a tu hijo dentro. Comeremos juntos. Marco, no puedo hacer eso. Se suponía que era una cita, no una cena familiar con un desconocido. Entonces lo llamaremos cena, dijo Marco simplemente. Ya estoy aquí, la mesa está lista, y quiero conocer al niño del que hablas en tus mensajes. A menos que prefieras que no. Tú decides. Tessa miró a Oliver, que estaba examinando con gran concentración una hoja que había encontrado en el suelo. Pensó en su apartamento vacío, no, en la pizza congelada que volvería a cenar, en la soledad que la acompañaba constantemente desde que el padre de Oliver se había marchado hacía 2 años. De acuerdo, se oyó decir, entraremos. Pero te aviso, tiene 3 años y no es precisamente un comensal refinado. Yo tampoco lo era a los 3 años, respondió Marco. Entra. Tessa respiró hondo, apretó la mano de Oliver y entró en el restaurante. El interior era precioso, con un aire antiguo. La cálida luz ámbar de las lámparas de latón, los paneles de madera oscura, los manteles blancos sobre las pesadas mesas de madera. El murmullo tranquilo de gente bien vestida manteniendo elegantes conversaciones. Olía a ajo, a vino y a algo más. A tradición, quizás. Historia. Tessa se sintió inmediatamente fuera de lugar con su sencillo vestido y su bolso de lona, y su hijo con su camiseta de superhéroe. El anfitrión, un anciano italiano, los miró con una expresión que se suavizó inmediatamente cuando vio a Oliver. Ah, señora Quinn, dijo cálidamente. El señor Santoro los está esperando. A los dos. Por aquí, por favor. Antes de que Tessa pudiera preguntarse cómo sabía su nombre, un hombre se levantó de una mesa en la esquina, cerca del fondo. Marco Santoro era más llamativo de lo que sugerían sus fotos. Tenía el pelo oscuro con canas en las sienes y vestía un traje gris oscuro perfectamente entallado con una camisa blanca, impecable, sin corbata. Un anillo de oro en su mano derecha reflejaba la luz cuando se movía. Era exactamente el tipo de hombre cuyo perfil la había intimidado en un primer momento. Pero cuando se acercó a ellos, se agachó inmediatamente al nivel de Oliver. Hola, dijo Marco con voz suave. Soy Marco. ¿Cómo te llamas? Oliver, que solía ser tímido con los desconocidos, estudió a este hombre con seriedad. Soy Oliver. Tengo 3 años y me gusta Batman. Batman es excelente, dijo Marco solemnemente.
¿Sabes cuál es el superpoder de Batman? Oliver negó con la cabeza. No tiene ningún superpoder. Es una persona normal que decidió ser valiente y ayudar a los demás. Eso significa que cualquiera puede ser un héroe si se esfuerza lo suficiente. ¿A qué mola? La cara de Oliver se iluminó. ¿De verdad? ¿Entonces yo podría ser Batman? Por supuesto, confirmó Marco. Luego se levantó y se volvió hacia Tessa, tendiéndole la mano. Y tú debes de ser Tessa. Me alegro de conocerte por fin. Tessa le estrechó la mano, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas ante la sencilla amabilidad con la que había hablado a su hijo. Lo siento mucho. Sé que esto no es lo que esperabas. La expresión de Marco fue indescifrable por un momento, pero luego dijo en voz baja, esto es lo que importa. El resto son solo ruidos. En la mesa ya habían colocado un asiento elevador y el camarero estaba preparando un tercer sitio. Marco debió de haber llamado por adelantado mientras ella entraba. Un momento después, el camarero regresó con lápices de colores y papel. Pensé que le gustaría esto, dijo Marco simplemente. Oliver se acomodó en su asiento elevador y enseguida se sumergió en colorear. Tessa miró a Marco al otro lado de la mesa y lo vio realmente por primera vez. Había algo en él, una autoridad tranquila, una sensación de que la gente le escuchaba cuando hablaba. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. ¿Por qué estás siendo tan amable con esto?, preguntó en voz baja. La mayoría de los hombres habrían salido corriendo. Marcos se quedó callado un momento, con sus ojos oscuros pensativos. ¿Puedo contarte algo que no está en mi perfil? Por favor, tengo una hija. Se llama Sofía. Tiene 8 años y no la he visto en 3 años. Tessa sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué pasó? Un divorcio complicado, dijo Marco, con evidente dolor en su voz, aunque mantuvo un tono tranquilo. Su madre se volvió a casar y se mudó a Australia. El acuerdo de custodia no me da casi nada porque yo viajaba por trabajo cuando nos separamos. Mi exmujer argumentó que yo era un padre ausente. El tribunal le dio la razón. Tengo videollamadas 2 veces al mes. Eso es todo. Marco, lo siento mucho. Él negó ligeramente con la cabeza. Te lo cuento porque quiero que lo entiendas. Cuando dijiste que tu niñera había cancelado, lo primero en lo que pensé no fue en nuestra cita. Fue en lo agradecido que estaba de que fueras el tipo de madre que no dejaría a su hijo con cualquiera, que antepone sus necesidades, incluso cuando es difícil. Eso es lo que importa. A Tessa se le llenaron los ojos de lágrimas. Me preocupaba mucho salir con alguien porque en todos los perfiles ponía que no les interesaban las madres solteras o que querían conocer a alguien sin cargas, como si mi hijo fuera una carga. Tu hijo es un regalo, dijo Marco con firmeza, con una voz que transmitía absoluta convicción. Cualquiera que no lo vea así no te merece. Oliver levantó la vista de su libro para colorear. Mamá está llorando. ¿Estás haciendo que mamá se ponga triste? No, cariño, dijo Tessa rápidamente, secándose los ojos. Son lágrimas de felicidad. Marco está siendo muy amable. De acuerdo, dijo Oliver, satisfecho con la explicación, y volvió a su obra maestra. La cena fue diferente a cualquier primera cita que Tessa hubiera tenido antes. En lugar de la habitual charla incómoda, hablaron de cosas reales, los retos de la paternidad, la culpa que conlleva compaginar el trabajo y la crianza de un hijo, la soledad de hacerlo solo. Marco pidió con cuidado del menú, eligiendo cosas que a Oliver le pudieran gustar y asegurándose de preguntarle qué quería. Cuando Oliver se inquietaba entre plato y plato, Marco sacaba su teléfono y le enseñaba fotos de Sofía, contándole historias sobre su hija que hacían reír a Oliver. Es guapa, declaró Oliver, mirando la foto de una niña con el pelo oscuro y rizado y una sonrisa con huecos entre los dientes. ¿A ella también le gusta Batman? Es más fan de Wonder Woman, dijo Marco, y algo en su expresión se suavizó. Pero seguro que le encantaría hablar con alguien que sabe tanto sobre Batman. ¿Puede venir a jugar conmigo?, preguntó Oliver con inocencia. El dolor que se reflejó en el rostro de Marco fue breve, pero inconfundible. Vive muy lejos, amigo, pero quizá algún día, después de cenar, cuando salieron del restaurante, Oliver estaba cansado. Levantó los brazos hacia Tessa
queriendo que lo llevara en brazos. Antes de que ella pudiera levantarlo, Marco dijo en voz baja, ¿Me permites? Ante el asentimiento de Tessa, levantó a Oliver y lo subió a sus hombros. El niño chilló de alegría al ver el nuevo panorama. «Soy tan alto. Mira, mamá, soy un gigante». Tessa se rió y por primera vez en años sintió que algo se aflojaba en su pecho. La tensión constante de hacerlo todo sola. El peso de ser la única responsable de otro ser humano. Se alivió solo por un momento. Caminaron hasta el aparcamiento donde Tessa había dejado su viejo sedán. Marco llevó a Oliver en brazos todo el camino, a pesar de llevar un traje caro. Cuando llegaron al coche, Marco le entregó con cuidado a Oliver a Tessa para que pudiera abrocharle el cinturón de seguridad. «Gracias», dijo Tessa mientras cerraba la puerta del coche, «por esta noche, por ser tan amable con él, por no hacerme sentir como si lo hubiera arruinado todo». «No has arruinado nada», dijo Marco en voz baja. «Tessa, esta noche me has dado algo. Me has dejado pasar tiempo con un niño maravilloso que me ha recordado por qué lucho tan duro por mantener el contacto con mi hija. Y me has demostrado que existen las buenas madres. Estás haciendo un trabajo increíble con Oliver». Tessa sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Podemos volver a vernos?», preguntó, y acto seguido se arrepintió. «Quiero decir, si tú quieres, sin presión». «Me gustaría», dijo Marco. «Y la próxima vez, Oliver está invitado. Entiendo que tu vida viene como un paquete. No me interesa solo una parte de ella». Se vieron 3 veces a la semana durante el mes siguiente. A veces eran solo Tessa y Marco, cuando ella podía organizar el cuidado de los niños. Pero a menudo eran los tres. Excursiones al parque, museos infantiles, cenas informales en las que Oliver se sentía cómodo. Marco nunca la hizo sentir culpable por llevar a su hijo. Nunca le sugirió que buscara más niñeras para que pudieran tener citas de verdad. «Esto es una cita de verdad», insistió Marco una noche después de que Oliver se quedara dormido en el sofá entre ellos mientras veían una película. «Esto es la vida real. Conocerte a ti significa conocer también a Oliver». A los 6 meses de relación, Marco recibió una llamada que lo cambió todo. El nuevo matrimonio de su exmujer se estaba rompiendo y ella quería volver a Estados Unidos. Y lo que es más importante, estaba dispuesta a renegociar la custodia. «Ha estado mirando mis redes sociales», le dijo Marco a Tessa, con la voz temblorosa por la emoción. «Ha visto las fotos mías contigo y con Oliver. Dice que es evidente que he cambiado, que ya no soy el padre ausente que solía ser. Está dispuesta a aceptar la custodia compartida una vez que se mude de vuelta». «Marco, eso es maravilloso», dijo Tessa, abrazándolo con fuerza. «Es gracias a ti», dijo él en voz baja, «porque me dejaste volver a la vida de un niño. Me ayudaste a recordar cómo estar presente. Me diste la oportunidad de demostrar que podía ser el padre que debería haber sido». Cuando Sofía llegó para su primera visita prolongada, estaba comprensiblemente nerviosa por conocer a la novia de su padre y a este niño del que había oído hablar en las videollamadas. Pero Oliver, con la intrépida amabilidad de un niño de 4 años, se ofreció inmediatamente a enseñarle sus juguetes. «Puedes jugar con mi cueva de Batman», le ofreció Oliver generosamente, «y te enseñaré a hacer edificios con bloques. ¿Te gustan los bloques?». Sofía, que había estado callada y cautelosa, sonrió por primera vez. «Me encantan los bloques». Un año después, Marco le pidió matrimonio a Tessa, no en un restaurante elegante, sino en el salón de Tessa, con Oliver y Sofía presentes. Oliver le había ayudado a elegir el anillo, y Sofía había escrito un discurso sobre cómo siempre había querido tener un hermanito. En su boda, Oliver fue el portador de los anillos, con su mejor camiseta de Batman debajo de su pequeña chaqueta de traje, y Sofía fue la niña de las flores. En sus votos, tanto Marco como Tessa prometieron no solo amarse el uno al otro, sino también amar y cuidar a todos los niños de su familia mixta. «Pensaste que llevar a Oliver a nuestra primera cita me asustaría», dijo Marco durante sus votos, «pero me trajiste exactamente lo que me faltaba. La oportunidad de volver a formar parte de una familia, de ser necesario y querido, no a pesar de ser padre, sino precisamente por ello. Tú y Oliver no solo me dieron su amor, me devolvieron a mi hija mostrándome cómo estar presente.
Años más tarde, cuando la gente les preguntaba cómo se habían conocido, Tessa contaba la historia de la niñera que se puso enferma, el mensaje de texto desesperado y el hombre que dijo, sin dudarlo, tráelo. Hablaba de lo mucho que le había asustado que tener un hijo la hiciera poco atractiva para las citas, y de cómo Marco había demostrado que la persona adecuada no ve a los niños como un obstáculo, sino como una oportunidad para construir algo más grande. Y Oliver y Sofía, que crecieron como hermanos a pesar de no tener ningún vínculo sanguíneo, ponían los ojos en blanco con buen humor ante la historia que habían oído 1000 veces. La historia de cómo una niñera que canceló y una camiseta de Batman llevaron a una familia que se eligió mutuamente de forma incondicional y sin reservas. Porque eso es lo que Tessa aprendió aquella noche en Carmelos, que la persona adecuada no te pide que ocultes las partes más importantes de tu vida. Te pide que las compartas. Ve a tu hijo no como un inconveniente, sino como una introducción a lo que más te importa. Y entiende que el amor no es solo entre dos personas. Es entre todas las personas que eligen convertirse en una familia, independientemente de cómo se forme esa familia. La persona adecuada te aceptará por completo, incluidos tus hijos. Y, a veces, llevar a tu hijo a una primera cita es lo más valiente y lo mejor que puedes hacer.